Otro tema de los que habíamos tocado en titulares tiene que ver con la tasa oficial del dólar, la tasa paralela, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto a la subida del dólar y lo que va a cambiar eso, evidentemente, la economía maltratada del país. Ya está con nosotros Aaron Olmos, economista, profesor del posgrado del IESA, al que recibimos con muchísimo gusto. Profesor Aaron, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Agradecido por la invitación. Aaron, un gusto saludarte y recibirte acá en Venezuela al día. En principio, ¿cómo ves el panorama en función de lo que ha pasado en las últimas horas? La crecida del dólar, el porcentaje que se mantiene por encima entre el dólar oficial y el paralelo. ¿Cómo podríamos explicar esta situación? Bueno, fíjate, el panorama es complejo, ¿no? El día de hoy ese tipo de cambio no oficial baja un poco, sigue estando sobre 100 bolívares. La brecha se ubica en 32 bolívares, son 46% de distancia que hay entre el dólar oficial y no oficial. Recordando que el dólar oficial Banco Central desde enero de este año pues ha crecido un 33% y el no oficial un 51%. Esto efectivamente destruye el poder de compra de las personas, el flujo efectivo de las empresas, desde el punto de vista de la fijación de precios y evidentemente la cobertura de las necesidades. Sí, Aaron, hablemos entonces de esas afectaciones al día a día, porque unas cosas son las cifras, otra cosa son estas proyecciones, pero en el día a día, como lo mencionas, que afectan las compras de los elementos básicos, los pequeños comercios también sufren ese problema con el tema del cambio. ¿Qué es, digamos, cuáles son las principales afectaciones que ustedes evidencian en este momento? Bueno, las principales afectaciones como venezolanos a pie, pues es la corrección de precios, ¿no? En la medida en que el tipo de cambio se acelera, la moneda se deprecia, los fijadores de precios van ajustando y van ajustando precios no en función de un dólar oficial Banco Central de 69 bolívares, ¿no? Sino de un dólar promedio, en la mayoría de los casos, que ronda los 80, 81 bolívares. Esto efectivamente hace que, bueno, el salario de la persona compre menos cosas. Entonces vemos que a nivel de comercio y los servicios se está generando una suerte de ralentización, por no decir paralización. Vemos comercios vacíos, vemos centros comerciales que no tienen la misma cantidad de personas de siempre y bueno, pues muchas personas repensando y reasignando jerarquía de necesidades para poder destinar los dineros que tienen para la cobertura de sus ausencias, ¿no? Elementos importantes para la vida. Profesor Olmos, ¿podríamos proyectar que al cierre de marzo la inflación se va a disparar en Venezuela por esta subida tan escalada del dólar en este mes de marzo? Fíjate que en principio los datos oficiales de Banco Central de inflación están hasta el mes de octubre del año pasado, ¿no? Banco Central no nos ha dado inflación ni de noviembre, ni de diciembre, ni de enero, ni de febrero. El dato de inflación que tenemos es referido por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Nos hablan de una inflación anualizada del 117%, que nos habla pues de una inflación que va en escalada, como tú lo dices, y pudiésemos estar pensando quizás una inflación del mes de marzo, pues ya finalizando esta semana, el tercer mes del año, bastante elevada. ¿Cuánto? Bueno, efectivamente estamos hablando de una anualizada que pudiese estar quizás sobre el 125%. Ok, le quiero comentar, muchos analistas han señalado que esta subida del dólar, o sobre todo la brecha cambiaria, ¿no?, entre el paralelo oficial, tiene que ver con la salida de Chevron, porque Chevron al final pues inyectaba dólares a la economía venezolana, lo que se llama al torrente económico. ¿Esto es cierto? En su opinión, ¿esto es así? Y la segunda pregunta que le quería hacer era sobre qué debería hacer el gobierno, cuál debería ser pues la política económica para intentar acortar esta brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Fíjate, en principio, efectivamente, pues la participación de Chevron tiene un poder importante a nivel de darle al Ejecutivo Nacional pues flujo de caja suficiente, no solamente para intervenir en el mercado cambiario, sino para poder gestionar el gasto, ¿no? Cuando tú ves que el presupuesto nacional, 2/3 del mismo dependen de la cuota petrolera, entiendes la gran importancia que tiene el sector para nosotros, ¿no? Todas estas medidas que se han tomado recientemente, el tema de la licencia 41B, 41A, el tema de Chevron, esta ventana que se cerraba el 3 de abril, pero que ahora se extiende hasta el 27 de mayo, bueno, genera mucha inestabilidad y no solamente eso, sino la propuesta del gobierno de Trump de asignar un arancel de 25% adicional a los países que compren gas y petróleo venezolano. Todo esto efectivamente genera distorsión. Hay
empresas o representantes de empresas que si bien quisieran seguir trabajando en el sector nuestro en Venezuela, bueno, por los momentos quizás están haciendo un stop para ver cómo viene esto, y eso está generando esta situación de inestabilidad porque no es la misma cantidad de divisas. La demanda que hay interna excede la oferta que hasta ahora el Ejecutivo Nacional ha podido colocar en las intervenciones. Recordemos que el año pasado las intervenciones en el último trimestre eran montos superiores a 100 millones de dólares. Hoy por hoy quizás tenemos montos similares a 40, 50 millones espaciados semanalmente de manera secuencial, que no es suficiente ante la incertidumbre y el miedo que genera la situación, que bueno, pues hay una mayor demanda de dólares y la oferta es poca. Aaron, ¿cómo le podemos explicar a la gente que sobre todo que viaja, supongamos desde el exterior a Venezuela y se encuentra de repente en medio de esta situación que estamos planteando y en medio de todo lo que estamos comentando, se encuentra con la creciente de aparición de nuevos restaurantes, de negocios de marcas muy importantes, de cosas que parecieran mostrarle a esas personas que Venezuela está económicamente en otra situación, sobre todo en la ciudad capital? Evidentemente el interior del país es otra cosa, pero ¿cómo se le puede explicar a la gente eso? ¿Cómo pueden convivir una economía destruida en el día a día con la realidad del venezolano, con la aparición de este tipo de cosas, de concesionarios de autos muy caros, de restaurantes que todos los días van saliendo nuevos? ¿Cuál podría ser la explicación? Mira, ahí el famoso Venezuela se arregló es una utopía, ¿no? Eso de alguna manera yo creo que quedó claro luego del año 2022, ¿no? Esa burbuja que se generó acá, donde efectivamente esto que tú comentas era el pan de cada día, ¿no? Y que a través de redes sociales se hacía ver una realidad que quizás puede existir en algunos puntos, pero que no explica la realidad de todo el país, ¿no? Lo cierto es que seguimos con inconsistencia desde el punto de vista de los servicios básicos, ¿no? A nivel de agua, energía eléctrica, vialidad, ¿no? Eso sigue estando presente en el interior del país y también en la capital. Recientemente, en estos días, se dieron algunas situaciones muy puntuales de apagones, ¿no? Sin embargo, cuando vemos esta situación del comercio y los servicios, si bien estamos viendo que hay interés en abrir tiendas en centros comerciales y concesionarios de carros, es un poco tratar esa economía por parte de quienes tienen los medios para poder traer estas marcas para acá, de revitalizarse, ¿no? Punto de vista comercial, no quiere decir que esa sea la realidad del país entero, ¿no? Lo cierto es que no podemos medir a toda Venezuela por lo que pasa en la capital, ¿no? Y es ahí donde atajo el tema de la pregunta de las políticas económicas, ¿no? Que me hicieron anteriormente. Y básicamente el Ejecutivo Nacional lo que ha tratado de hacer es contener esta situación del tipo de cambio a través de las intervenciones cambiarias que se hacen todas las semanas y efectivamente un encaje legal que sigue siendo muy elevado, con una situación de transferencias directas a nivel de complemento de los salarios a los venezolanos, recordando que tenemos ya más de 3 años sin aumentar el salario mínimo, ¿no? Salario mínimo que está por debajo de $2 el día de hoy, y que efectivamente prácticamente nadie gana en Venezuela salario mínimo, pero los complementos que se dan no son suficientes para hacerle frente a una canasta que en promedio ronda los $500, ¿no? Entonces, tenemos esta situación distorsionada donde se aparenta una cosa, pero la realidad, desde el punto de vista formal, es otra, ¿no? Y esa es la propia distorsión distópica que tiene la economía venezolana en los actuales momentos. Sí, Aaron, en medio de esta distorsión y también la falta de medidas concretas por parte del Ejecutivo, pues que vayan más allá de contener la situación, ¿qué le queda al ciudadano de a pie, al venezolano de a pie, para tratar de proteger un poco su economía? O sea, para conseguir lo básico, pero también, si en la medida de lo posible, o poder ahorrar o poder guardar, digamos, para seguir enfrentando esta situación. ¿Es posible? ¿Está ese marco en este momento? Mira, la jerarquía de las necesidades en los hogares venezolanos ha cambiado, ¿no? De hecho, estamos viendo lo que ocurrió hace unos años atrás cuando el Ejecutivo Nacional tomó la decisión de incluir nuevos billetes del Cono Monetario, ¿no? Lo cierto es que la realidad de los hogares venezolanos pivota sobre el poder de ingresos, ¿no? Que llamamos la recta restricción presupuestaria. Eso es lo que limita la capacidad de un hogar a acercarse a los mercados. Si una persona gana siempre lo mismo, los precios se ajustan a una moneda de referencia que constantemente crece, su salario, su ingreso no se ajusta, efectivamente tiene que hacer recortes, ¿no? Y los recortes los hemos visto desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de algunos servicios, desde el punto de vista incluso
de servicios médicos, incluso eso está llegando a ocurrir, ¿no? Y no es que está pasando ahorita porque el dólar pasó, el dólar el no oficial pasó los 100 bolívares, eso ya de alguna manera venía ocurriendo, ¿no? Entonces los hogares venezolanos están tratando en lo posible de cubrirse o guarecerse esta situación, tratando de hacer compras inteligentes, compras en volumen, buscando proveedores que todavía tengan precios fijados al dólar oficial, tratando de los bolívares excedentarios que tenga, de tenerlos, cambiarlos bien sea a dólares físicos, a dólares digitales o dólares tipo USDT, punto de vista de los criptoactivos, ¿no? Sino pagando los servicios de una vez, tratando de aplicar los bolívares lo más rápido posible antes de que pierdan sentido en las manos de las personas. Sí. Esto que ocurre aquí en Venezuela, profesor, obviamente no es algo nuevo. Hemos visto cómo prácticamente es una crisis casi permanente, que tiene quizás unos picos, como este momento, quizás un poco más estabilizado, como quizás el 2024, que por ejemplo el cambio estuvo bastante estable, al torno a los 37, hasta agosto por lo menos. Pero lo que más teme el venezolano seguramente es llegar a aquella época de 2014, 15, 16, 18, con el tema de la escasez, ¿no? Que quizás fue el peor punto en la crisis económica. ¿En su opinión es posible llegar a ese nivel o eso ya es algo superado a pesar de que la crisis o la disparidad cambiaria pueda ser igual de grande en este momento? Lo que pasa es que la situación de crisis de Venezuela es estructural, sigue estando, ¿no? No se ha terminado de corregir. O sea, los problemas de fondo siempre están allí. Tenemos problemas de servicios públicos, agua, luz, telefonía, vías ¿cómo se llama?, de tránsito, ¿no? Sector transporte y los servicios, combustible, otra vez pues, volvemos a ver colas, ¿no? Los que trabajan con, de repente, plantas de energía, ¿no? Los que tienen plantas de energía, entonces tienen problemas para poder colocarle combustible, poder generar energía. O sea, esos elementos siguen estando presentes. Siempre es posible volver a una situación compleja, no se busca, no es lo que se quiere. Sin embargo, dependerá de las tomas de decisión de política económica del Ejecutivo Nacional y el acuerdo y el diálogo con el sector privado que pueda tener, porque efectivamente que el sector privado venezolano, industrias, empresas, comercio y los servicios tienen buena parte de la solución, que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Siempre está el miedo, la incertidumbre, ¿no?, de la ausencia de los servicios de energía eléctrica, el tema de la escasez posible de alimentos en términos de producción, la escalada de precios que hace que los salarios se achiquen constantemente. En Venezuela no hay salario bueno, y efectivamente pues quedan estos pequeños espacios, estos resquicios, ¿no?, distópicos que de alguna manera están diseminados por todo el país, que no es la realidad nacional. Entonces, de alguna manera, en todo esto el venezolano tiene que hacer de tripas corazón y tratar en lo posible de orientarse, porque ya hemos vivido esto, ¿verdad? Pero sí es posible que de alguna manera, de no atacarse y no atajarse esto correctamente, pueda quizás comenzarse a salir de las manos. Y apenas vamos para el primer trimestre de 2025. Aarón, quiere decir que en principio la esperanza de que la situación cambie es poca, ¿no? Siempre hay esperanza de que las cosas cambien tanto y en cuanto el diálogo se dé y los actores fundamentales tomen cartas en el asunto. Pareciera que la atención de los tomadores de decisión de política económica quizás están puestas más en aspectos geopolíticos que garanticen algunos elementos propios para orientar pues, el tema de Chevron y las licencias y garantizar ese flujo por esa vía, ¿no? Pero de alguna manera, si no se corrige a tiempo, siempre es posible que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Y es lo que nadie quiere. Precisamente por eso la gran necesidad de que el sector público y privado hablen el mismo idioma y se orienten en el mismo sentido, ¿no? Aarón, muchísimas gracias, muchísimo éxito también y bueno, acá las puertas abiertas siempre en Venezuela al Día. Siempre a la orden, muchísimas gracias por la invitación. Ahí estaba con nosotros entonces, digamos, conversando acerca de un punto tan particular como el caso de la economía venezolana en este momento. Aarón Olmos, profesor del posgrado de IESA y parte importante de los economistas del país que reflejan la situación y la realidad que está viviendo Venezuela. Y sobre todo la necesidad, digamos, que estos esfuerzos que está teniendo el gobierno nacional o esas prioridades de los temas políticos, pues también incluyan temas económicos, porque nada sirve pues, garantizar el regreso o, digamos, celebrar el regreso de los venezolanos a territorio, pero con las mismas condiciones de no tener un salario digno, de no tener
tener acceso a los alimentos básicos, a los servicios de salud básicos, a educación, porque finalmente, pues como lo decíamos con nuestro primer invitado, la migración se va a reactivar y sobre todo esa situación casi que de violencia que hemos vivido en algunas zonas vecinas de Venezuela, precisamente por el tema de los migrantes que necesitan otra vez salir del país.